está detrás pues todo el intento demoníaco de destruir la Iglesia, pero en fin. Bueno, pues este es, digamos, el planteamiento general. Entonces, evidentemente esto que es tan... Antes decís que gente... Ya digo, no nos metamos con los feos porque, en fin, algunos... Era una broma. Ya, pero me refiero... No, pero es que esto es feo, quiero decir, pero no porque la gente sea fea, a mí me da igual, pero es feo, es algo que resulta desagradable, ¿no? A los que amamos la fe y amamos la Iglesia, tener este tipo de espectáculos resulta feo, ¿no? Entonces, dentro de esta fealdad, detrás está este mundo de la ideología de género. Desagradable sería más correcto. Sí, bueno, efectivamente. Entonces, pero valientes sí que son, ¿eh? Porque estivar un hombro en la espalda, hay que ser valiente. Entonces, vamos a presentar el tema de la ideología de género. Así que, mira, yo creo que el padre Francisco Torres, que es el más serio de todos, y que antes ha dicho que es un ávido lector, entre otros de Alicia Rubio, pues dinos un poco brevemente, cuando hablamos de ideología de género, ¿de qué hablamos? Si te parece, ¿eh? Si hay alguien que tenga interés en tocar esa parte, que lo diga. Muy brevemente. Bueno, la ideología de género hunde sus raíces, que ya lo hemos comentado alguna vez que otra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A raíz de toda esta filosofía, de este marxismo cultural que tiene que ir reubicándose. Y entonces, bueno, pues lo que pretende esta ideología, digamos, tiene como dos partes. Lo primero es una lucha de sexos, o sea, un antagonismo a la dialéctica aplicada a los sexos. Y segundo es lo que Benedicto XVI ya denunció en su momento, y es, digamos, la última herejía, porque es la última negación del único dogma del credo que nunca había sido cuestionado, ¿no? Que era la creación del mundo y la creación del hombre. La ideología de género lo que hace es eso, ha deconstruido a la persona, la ha desamparado, le ha quitado todo referente espiritual, Dios, todo referente familiar, no existe la familia puede ser cualquier cosa que tú creas que puede ser, y al final es decirte que tú no eres hombre o mujer, sino que tu género, no el sexo, eso es algo biológico determinado, pero sí el género, puedes adscribírtelo a ti mismo. Te puedes autopercibir como mujer o percibirte como hombre, y entonces así tienes que luchar ahora, porque no es ley natural, necesitas imponerlo, y así es como quieres ser reconocido. Yo en los libros que leo, todo el mundo apunta siempre, pues esto, a la gente de Marcuse y a todos esos filósofos. Pero yo creo que las raíces de esta ideología de género tenemos que contarlo en lo que creo, y los filósofos seguramente pues sabéis más que yo de este tema, en lo que fue la gran crisis medieval de la filosofía con el nominalismo. Porque al final la ideología de género es un tentáculo del nominalismo. No existe la realidad, existen los nombres, los flatus vocis, y yo voy nombrando las cosas según las voy percibiendo o según las voy creyendo que tienen que ser así, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a un poco, la ideología de género está en este ambiente de no tener fundamentos racionales ni fundamentos naturales, porque ya la razón no existe, porque ya la ciencia, el dato biológico de la ciencia no existe, ¿eh? Es decir, ¿yo por qué voy a ser hombre? Pues porque tenga pene. Pues no. Soy porque yo lo pienso, me autopienso y me autopercibo. Al final es el cogito ergo sum. Es esto. Es decir, como yo pienso, yo existo y así me percibo y así me presento ante los demás. Y al final, y termino, la ideología de género, pues está ya haciendo puente con el gran problema y el último nivel de evolución humana, entre comillas, de evolución humana, que es el transhumanismo. Eso es lo que está aquí de fondo, ¿eh? Porque todo esto tiene al final una meta. Esto es un medio para un fin. El fin llegará cuando lo crean conveniente las élites, ¿no? Que sustentan todo esto. Yo he puesto en la carátula del programa en YouTube una imagen. Me gustan mucho los libros de miniaturas medievales, como pueden ver, porque me gusta poner de vez en cuando alguna cosilla, como en cierta taza, por ejemplo, que tenemos ahí en nuestra página en Redbubble, ¿verdad? Que es una miniatura medieval sugerente. Es una miniatura que aparece la idea del andrógino, ¿no? El rebis, que es un concepto de la alquimia, porque en concreto está sacado un libro de alquimia, ahora mismo no me voy a acordar el nombre, bueno, ahora lo miro,
Pero es un libro muy interesante. He estado leyéndolo, no leyéndolo porque, entre otras cosas, es un manuscrito y hay que estar descifrando ahí en latín lo que dice. Y este libro, estoy ahora buscándolo, porque lo tengo que tener aquí, que lo he estado trabajando hoy, pero ahora no lo veo en el escritorio este. Aquí. La Aurora Consurgens. ¿No? Que es el surgimiento de la aurora. Es un libro de alquimia que se atribuyó a Santo Tomás de Aquino, curiosamente, porque no sé qué tiene que ver Santo Tomás de Aquino con la alquimia. En concreto, este manuscrito es del siglo XV, principio del siglo XV, pero posiblemente es una versión del siglo XIII que está inspirado en un texto árabe, pero que luego está lleno de citas bíblicas. Está muy curioso, ¿no? Entonces, la idea, este libro fue comentado por Jung, el famoso, no sé si es psicólogo o psicoterapeuta o qué es lo que se escribe, ¿no? Que defendía y utilizaba incluso esta imagen en concreto, pero todo lo que es el texto del libro, defendía la idea de que los hombres son por naturaleza bisexuales. Es un poquito, él tiene esa idea de la bisexualidad original, que está basada en los mitos antiguos, que es esta idea del rebis, el mito de que el hombre al principio fue, de hecho, andrógino y luego fue separado, ¿no? Que es la idea que cuenta Platón, creo que aparece en la República o en el Banquete, ahora mismo no estoy seguro, creo que aparece en el Banquete casi seguro, pero en algún libro más, esta idea de que al principio el hombre es andrógino y luego por obra de los dioses es separado en dos mitades que se tienen que buscar. Entonces, hay la idea de la fusión de los dos sexos en una nueva criatura. Y entonces, ¿cómo la alquimia busca esto? Digo para que veáis cómo no solamente se está metido en un mundo de mundo gnóstico, mundo de alquimia, que es toda una cosa muy oscura en la Edad Media, ¿no? Y el Padre Francisco, y también en la cabalística. En la cabalística Efectivamente. Fuentes de este libro están inspiradas en la cabalística y en otras muchas cosas. Es decir, y luego es curioso cómo en el mundo de los estudios de género este tema se ha vuelto a rescatar. Y yo este mismo mito y esta misma idea de la androginia la he visto en muchos sitios inspirada directamente en estos textos. O sea, cuando decimos, no, pero esto se remonta a la crisis de la filosofía medieval y tal, ahí dice, wow, no lo dejáis tan lejos. No, sí, hay de esto. Obviamente no como ideología política, ¿no? Pero me ha parecido curioso y por eso he rescatado esa imagen un poco extraña, donde aparece un dragón uniendo, ¿no?, a esas dos, el varón y la mujer. El dragón es símbolo del caos y de las fuerzas naturales, todas estas cosas en el mundo de la alquimia. Pero bueno, me he entretenido un poquito, en vez de estar estudiando los exámenes ahora de febrero, en estas cosas que se llama la curiositas, lo llama Santo Tomás. Y lo califica como un vicio. Es un vicio, claro, es un vicio. En fin, Padre Rodrigo, cuéntanos un poco qué te sugiere todo esto, de qué nos quieres hablar, tal vez de la posición de la Iglesia en estos temas o de por qué esta ideología es una rebelión, pienso yo, contra Dios y contra la naturaleza. Dinos todo lo que ha dicho el Padre Torres tiene toda la razón. Esas bases nominalistas y que luego ha citado Descartes, en la que hay ciertamente una especie de gnosticismo racionalista, ¿no? Una cosa es la res extensa y otra cosa es la res cogitans, y como al fin y al cabo estamos asistiendo a esto, ¿no?, como si fuéramos una especie de espíritu encarcelado en una carne que no tiene sentido y que nosotros nos autodeterminamos para hablar de nuestra identidad desde un punto de vista como si la libertad fuese el absoluto, ¿no?, que marca el bien y el mal, ¿no? Incluso ahí podríamos retrotraernos a la tentación de los primeros padres, ¿no? Ni siquiera el nominalismo, sino incluso hasta el Génesis. Pero sí, tú lo has dicho muchas veces, Padre Francisco Delgado, la ideología lo que hace es intentar no ajustarse a la realidad, sino construir de manera artificiosa la realidad en base a unas ideas. Y esto es un claro ejemplo, ¿no? Cómo se niega la evidencia del sexo y de la realidad biológica, con todo el funcionamiento que tiene luego en el desarrollo del cuerpo, que no es solo del cuerpo, es también del mundo psicoafectivo, que en el fondo es algo de la naturaleza corporal, pero que por ser el hombre una unidad de alma y cuerpo, tiene también sus repercusiones a nivel puramente espiritual. Antes en la entrevista le has explicado, ¿no?, como aquella neuróloga la expulsan de la universidad simplemente por decir que seccionando un cerebro podría decir si era de varón o de mujer, ¿no? Entonces es una negación y una construcción artificiosa de una nueva realidad, que es lo que ha dicho muy bien el Padre Francisco del género, ¿no? Construir la propia identidad sexual al margen completamente de la realidad, que sería precisamente el sexo, en pro de un género nuevo que se inventa.
Pero yo, además de esas raíces más filosóficas antiguas, que ciertamente están ahí, llamaría la atención de dos cosas que creo que pueden tener que ver. Una es el feminismo en sus múltiples variantes, porque es verdad que hay un primer feminismo más liberal que intenta, es curioso, porque intenta reaccionar frente al Estado ilustrado, ¿no? Porque lo que pide es cosas del Estado ilustrado, el voto, el sufragio universal, el reconocimiento de los contratos económicos, una serie de cosas que no son problemas de la sociedad tradicional, que son problemas del Estado moderno ilustrado. Esto daría para mucho que hablar, pero no es momento, ¿no? Y cómo ese propio feminismo va evolucionando luego, asumiendo esas tesis marxistas a lo que hoy tenemos. Por una parte, el propio Marx asume que esa primera liberación que hay que realizar por una opresión de clase es la de los sexos. De hecho, en una de las citas que tiene, no recuerdo en qué obra es ahora, una de las que publicó junto con Engels, dice que el secreto de la Sagrada Familia, refiriéndose evidentemente a la religión católica, el secreto de la Sagrada Familia es la familia terrena. Para hacer desaparecer a la antigua, esta debe ser destruida en la teoría y en la práctica. Hay una voluntad clara de destruir a la familia, pero comprendiendo que el primer antagonismo de clase es el matrimonio, porque la fémina está oprimida por el varón. Vemos que es una tesis claramente feminista, ¿no? Y como en ese último feminismo ya que deriva en la ideología de género, por ejemplo, esa conocida Simone de Beauvoir, creo que era, ¿no? Su frase célebre, ¿no? La mujer no nace, la mujer se hace. Entonces ahí está, uno no nace hombre o mujer, en este caso desde la perspectiva feminista lo defendía, sino que se construye, de tal manera que lo que comprendemos siempre que ha sido el varón y la mujer es fruto de un constructo sociológico, un constructo cultural que es opresor frente a lo que hay que liberarse, y lo que se niega es precisamente la realidad misma, la realidad sexual, para querer autodeterminarse con todo el tema del género, ¿no? Y por último, creo que estamos llegando a esa pérdida de pudor público, incluso dentro de la propia Iglesia, como hemos visto con el caso de Alemania, y nos queda mucho por ver. Agárrese que vienen curvas en las próximas décadas, pero estamos llegando a un punto en el que hay toda una cosmovisión unida que forma parte de una nueva religión y que en todos y cada uno de sus puntos está intentando socavar lo que es la civilización cristiana. Y es que, no sé, Chesterton tenía, como siempre, razón profética cuando en aquella célebre sentencia dice que no tardará en proclamarse una nueva religión que, a la vez que exalte la lujuria, prohíba la fecundidad con su trinidad exultante de anticoncepción, sodomía y aborto. Entonces no es solo el tema de la ideología de género como una negación para gente un poco extraña y con poco sentido común del sexo en pro de un género que te construyes. Es un punto ideológico que abarca la anticoncepción, que abarca el aborto, que abarca la lucha contra la familia y que resulta algo global. En ese sentido, creo que es muy recomendable para nuestros seguidores el libro que yo creo que ya es clásico de Gabriel Kubi, titulado La revolución sexual global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Escrito por una mujer que además pasó por una etapa feminista, que defendió esas tesis que ahora estamos criticando y que es una gran experta a nivel universitario. Si no me equivoco, Padre Gabriel, en tu blog lo tienes comentado, ¿puede ser? Eso es, en mi blog de Infovaticana Criterio hice una larga recensión y explanación sobre el libro, que es uno de los grandes. Sí, digo para quien le interese, porque tiene un volumen semejante a tu último libro y al anterior también. Entonces, en fin, para los que no tengan tiempo de embaularse ese taco de hojas, pues eso. Yo es que soy muy comprensivo con la gente que no tiene tiempo para leer, ¿sabes? O sea que, en fin. Pero, vale, Francisco, luego puedes poner con el programa el enlace a la recensión del libro de Gabriel Kubi. Lo haré, sí, bueno, lo digo muy rápido que lo haré, pero bueno, intentaré acordarme.
Padre Rodrigo, si has terminado, es que quiero hacer un comentario muy breve. Sí, comenta, si no, comenta y vamos hablando. simplemente porque hay un comentario, no se me podía pasar. A ver, lo digo totalmente serio. Querida Manuela Valle Castro, bienvenida a nuestro canal. Siéntete acogida, por favor, y si alguno de estos descerebrados dice alguna cosa así fuera de tono, perdónanos, ¿no? Porque nos comenta 6 hombres hablando de género. No sabía cómo interpretar el comentario hasta que he visto su currículum y visto que es una experta en estudios de género, pero le voy a hacer una pequeña corrección. Mire usted, no sea transfoba, quiero decir, ahora mismo yo me estoy autopercibiendo como mujer, por lo tanto, Llevamos falda. en este mismo instante, porque soy de género fluido, me estoy autopercibiendo como mujer, me resulta ofensivo que usted asuma que yo me autopercibo como hombre. En este momento me autopercibo como mujer. Y por lo tanto, posiblemente usted no esté de acuerdo con esta variante de la ideología de género, porque aquí cada uno se inventa la que le da la gana, pero yo soy de esta, entonces usted me tiene la obligación de respetarme, para que vea a la locura que llegamos. Aquí estamos unos cuantos con barba, pero sí, somos 6 hombres hablando de género, efectivamente. Con falda, Francisco, y con falda, ¿eh? Ah, es verdad, eso es otra cosa, que también puede llamar a Con error. falda, no, con sotana, que es distinta. No, Pero bueno, entiende, como hemos empezado con mucha risa, no vamos a seguir con los chistes, porque de estos hay muchos. Hombre, pues sí, porque, en fin, pues quería hacer un poco alusión, porque me llama la atención el comentario y decía, no sabéis interpretarlo bien o mal, pero me he dado cuenta de que creo que no iba por buen camino, pero en cualquier caso, bienvenida y por favor siéntete acogida en nuestro canal. No te va a gustar lo que vamos a decir, pero en fin. Padre Gabriel, seguro que quieres comentar algún asunto sobre este tema. Aparte de 4 cosas. Primero, bibliografía para nuestros seguidores, por supuesto, ya saben que soy el bibliófilo perdido. Alicia Rubio, la que acaba de entrevistar el padre Francisco y demás colaboradores. Faltaba la portada de su libro. Creo que si puedes enfocar, padre Francisco, para que nuestros seguidores puedan ponerle bien el título. Y como además no tiene editorial, pero como bien habéis dicho, es autopublicación en Amazon, es una joya. Es un libro de 340 y tantas páginas. Es 380 y es una joya, como bien habéis dicho, está muy bien fundamentado y además es una exposición muy clara y muy asequible a cualquier persona. Por orden cronológico, el siguiente libro es este, que es un clásico de Nicolás Márquez, de Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género, o subversión cultural. Otro día los tendremos en el programa, están los dos de gira, porque bueno, con Agustín no he podido hablar, pero me han dicho, mira, no va a poder porque está por Estados Unidos, y Nicolás creo que se iba a Uruguay ayer, y entonces me dijo, tampoco puede y tal, así que para otro día los tendremos, seguro. Fenomenal. Pues aparte del que ha recomendado el padre Rodrigo, de Gabriele Cubi, estos 2, y terminamos con el más reciente, que es una joya, la verdad, que es el inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, que es la que apuntaba el padre Torres antes. Me encanta decir padre Torres porque da devoción decir padre Torres. Me recuerda el famoso jesuita cuando había jesuitas que creían en Jesucristo y en la Trinidad. Ya no es así. Qué época aquella, ¿verdad? A que sí, parece que han pasado 5 siglos y han pasado 60 años, pero bueno, pues este es una joya, el inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt. Para nuestros seguidores que sean más aficionados a la filosofía, aquí van a encontrar más el contenido filosófico que detrás de la ideología de género. Y lo segundo que quería decir es que, por supuesto, vuestros análisis son magníficos, padre Rodrigo, padre Torres, padre Francisco, que habéis hecho en todas las raíces filosóficas. Creo que falta un ingrediente, aparte del marxismo, aparte, evidentemente, esos orígenes nominalistas y después cartesianos, queda Nietzsche. Es decir, la ideología de género es una ensalada y los 3 ingredientes principales, igual que una ensalada es la lechuga, por ejemplo, el tomate y la cebolla, para que le guste la cebolla, pues en la ideología de género los 3 ingredientes son Nietzsche, Marx y Freud. Es un freudo-marxismo, pero esa abolición de la razón humana sustituida por el vitalismo, por la voluntad de poder. Eso es el ingrediente de Nietzsche que ni mucho menos es el menor, sino que tiene una sustantividad, una fuerza a la hora de la construcción de esta ideología muy importante. Además, perdona un segundito nada más. El problema que tiene esto es que además te puedes poner a decir nombres y todos los que sean malos
Los puedes meter todos, porque por ejemplo puedes meter a Sartre también, que no has dicho, y también está el existencialismo. Decía, es que todos los que sean malos los puedes meter. Dice, algo han tenido que ver. No, bueno, Digo, pero al fin y al cabo sin ánimo de corregirte, ¿no? Pero me llama la atención. No, sí, no, pero que al fin y al cabo Sartre se adhiere a la escuela marxista. Cambio Nietzsche no, por eso, por ponerse como trípode. Correcto. En tercer lugar, y creo que esto es muy importante y no se nos puede pasar, antes lo ha dicho el padre Torres, Benedicto XVI habló sobre la ideología de género, pero quiero, como defecto profesional de historiador, contextualizarla. Cuando Benedicto XVI habla de la ideología de género, es el discurso a la curia romana 2 meses antes de renunciar al papado, 2 meses antes de abdicar. En concreto, el 21 de diciembre del 2012. Ni siquiera 2 meses llegó la abdicación. Llegó, si no recuerdo mal, anunció para el 11 de febrero. 11 de febrero del 2013, así fue. Y quería simplemente entresacar unas breves frases, porque el análisis que hace la ideología de género Benedicto XVI es realmente muy interesante y está muy bien comprendida la carga de profundidad de veneno de esta ideología. Y yo lo dejo ahí, para vosotros, yo lo dejo ahí, yo sabéis que ahí tiro la bomba, y para nuestros seguidores, cuando dice esto claramente, Benedicto XVI, a los 2 meses abandona el solio de Pedro. Según el relato, el hombre niega su propia naturaleza, dice el Papa, el hombre niega su propia naturaleza. Este concepto es fundamental, el concepto de naturaleza, porque ha sido uno de los conceptos más atacados por esta filosofía posmoderna. Ahora él, el hombre, es solo espíritu, es solo voluntad. Claro, evidentemente, ahí está el voluntarismo nominalista de que hablaba el padre Torres y ahí está el vitalismo de Nietzsche. La manipulación de la naturaleza se convierte en la opción de fondo del hombre en respecto a sí mismo. Ya no existe la dualidad hombre y mujer. Allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al Creador y a negar que el hombre sea criatura de Dios. Quien defiende a Dios está defendiendo al hombre. Ahora bien, si no existe esa dualidad hombre y mujer, la prole, los hijos, han perdido el puesto que le correspondían en su dignidad. Los hijos ya no son un sujeto jurídico por sí mismo, se convierten en un objeto al que se tiene el derecho de poseer, un derecho de posesión, de adquisición. Bien, esto es muy interesante. Discurso a la curia romana de Benedicto XVI, 21 de diciembre del 2012, menos de 2 meses, mes y medio antes de abandonar el solio de Pedro. Y por último, y si quieres, Padre Francisco, ya con esto también sirve de introducción al Padre Roy, que nos hable del episcopado norteamericano y además enlazando con nuestro programa anterior, no, el anterior, Malachi Martín, en su novela El último papa, como bien apuntó el Padre Rodrigo en aquel programa, más que una novela distópica, lo que es realmente es una novela, es una narración histórica con personajes con nombres inventados que representan a personajes reales. Malachi Martín escribe El último papa en 1996, se publica en España en 1998 por la editorial Planeta, posteriormente por Homo Legens, y tengo que reconocer y me siento orgulloso de que fui el principal impulsor, instigador a la editorial Homo Legens para que lo publicara otra vez, porque Planeta no le daba la gana reeditarlo. Bien, yo leo este libro de Malachi en el año 2007, o sea, 11 años después de que él lo publicara en inglés. Y me resulta una novela distópica porque no puedo imaginar que la penetración, la infiltración, porque esto también tiene, la infiltración en la iglesia de la homosexualidad fuera tan masiva y hubiera copado los cargos de gobierno a los que había llegado y que se seguía como una metástasis reproduciendo por todo el cuerpo eclesial, especialmente a nivel de funcionarios eclesiásticos. Esa novela de Malachi, no es que no se pueda decir que es distópica, tampoco se puede decir que es profética, porque lo que está relatando son todos hechos reales que estaban ocurriendo contemporáneos al autor. Y creo que, y animo a nuestros seguidores también
a que, aunque es un tocho la novela de Malaki Martín, sí, son 800 y pico de páginas, si no recuerdo mal, y Pero el padre... la novela se lee más facilito que los Sí, ensayos. no, vaya, No importa que vaya, sean largas, hombre. vaya. Oye, pues el libro Eso no mío se importa lee que muy sea bien, no larga. porque sea mío, no es porque sea mío, pero me lo está diciendo la gente que mi libro se lee Sí, muy hombre, bien. sí, ya sabemos que tienes un estilo estupendo. Pero el Caramba. padre Rodrigo advirtió una cosa que no pudo decir en el programa que hicimos de novela distópica, que lo dijo a posteriori y creo que es muy bueno. Es verdad que hay partes de esa novela de Malaki que son muy lentas y que son un poco farragosas y un tanto pesadas, pero en general, evidentemente, es mucho más lo positivo que aporta que esos párrafos o esos capítulos o esas páginas que son más pesadas, pero yo se lo recomiendo a nuestros seguidores porque te abre los ojos realmente de la descomposición interna de la Iglesia que obedece a una disolución de la fe, que obedece, y ya con esto termino, a lo que decía el padre Torres, porque el nominalismo ha sustituido a la filosofía del ser, a la filosofía realista, a la adecuación del entendimiento de la mente con la realidad. Y ha sido sustituida por esa filosofía nominalista, voluntarista, posteriormente hegeliana, esa filosofía en la que todo es un continuo devenir, donde no hay nada fijo, y como no hay nada fijo en el dogma, no hay nada fijo en la moral, no hay nada fijo en la liturgia, ahora sí se puede celebrar una liturgia, ahora está prohibido celebrar otra liturgia, tampoco hay nada fijo en la antropología, en el ser humano, tal y como ha salido de las manos de Dios, creado a su imagen y semejanza. Ahora que comentas este tema de la infiltración, estamos en trámites, a ver si consigo. Llevo tiempo ya, pero ahora estoy yendo porque la editorial Homo Legens ha publicado este libro, Infiltración, del doctor Taylor Marshall. Tiene un podcast bueno, en YouTube y en otros medios, escuchadísimo en Estados Unidos. Y vamos, yo lo suelo seguir bastante seguido y me gustaría hacer una entrevista. Estamos intentando conseguir traerlo, ¿no? Pero ese libro también un gran libro. yo no lo he leído, estoy ahora para comprarlo y sobre todo si le tengo que hacer la entrevista y tiene que ser muy interesante. Pues ese libro, Padre Francisco, no daría solo para un programa, ¿eh? Sí, y es interesantísimo bueno. porque se abren muchos planos. El tema que comentabas antes de Nietzsche yo creo que es muy, muy interesante por algo que ha dejado caer también Alicia Rubio en la entrevista y es un tema para señalar, a lo mejor ahora lo pueden comentar quizá el padre Juan Manuel, el padre Recio, que es el tema de la promoción del amor homosexual. La promoción del amor homosexual que vemos, precisamente dice, mientras que por un lado se insiste en la violencia de género, es decir, la imposibilidad de relaciones sanas entre varón y mujer, porque el varón siempre es agresor y tal, y la mujer siempre es víctima, entonces la solución que se da es la promoción de la homosexualidad. Y esa promoción de la homosexualidad tiene mucho de esa voluntad de poder que tú comentas, que se ve mucho en la obra de Nietzsche, de esa rebelión precisamente contra la naturaleza como algo afianzador de la libertad. Digamos que la tendencia normal del varón hacia la mujer o de la mujer hacia el varón es una cosa que al final es como ser esclavo de la naturaleza, mientras que cuando uno se sobrepone por la fuerza de su voluntad y es capaz de ir contra la naturaleza, parece que se haría como más libre, más hombre o más superhombre. Y eso está ahí metido, ¿no? Yo creo que es importante leerlo desde ahí. Y que la escuela de Frankfurt, que es la que crea todo este pensamiento, sustituye lo que, como tú bien dices, en Nietzsche es la voluntad de poder por el siguiente paso, que es la voluntad de placer. La voluntad Perfecto. de placer. Vale, Roiland. Francisco, sí, Francisco, venga. Déjame un Sin problema. segundito Dale. De apunte bibliográfico, con el permiso de Gabriel, que... No, Venga, porque sí, así cerramos el capítulo de recomendaciones bibliográficas. Solamente dos libros, que uno es bastante denso y potente, que es este, La ideología de género, de José Manuel Martínez Guisasola. Son fundamentos filosóficos, jurídicos y de doctrina de la Iglesia, en la editorial Punto Rojo Libros. Este merece la pena leerlo, es bastante denso, bastante denso. Y luego hay otro que es más flojito, digamos, en el contenido, o sea, quiero decir, en la explicación, que es muy adaptable a quien sea más lego en cuestiones más profundas de filosofía o de cuestiones jurídicas, que es este, El ocaso de Occidente, de Ramón Domínguez Balaguer, que es un sacerdote valenciano. Este libro, para una buena introducción y, digamos, para situarnos esquemáticamente en todo esto que estamos hablando y que vamos a hablar ahora de la cuestión homosexual, es bastante interesante que se lea este. El ocaso de Occidente de Balaguer,
no de José María, sino de Ramón Domínguez, y la ideología de género, génesis filosófico, desarrollo doctrinal e incursión jurídica de José Manuel Martínez Guisasola. Solo esto. Sí, bueno, yo ya, mira, ya como decimos de cerrar el capítulo, recomendación bibliográfica. A mí me ayudó sobre todo para, allí en Perú, en la biblioteca, compré este librito, que es la ideología de género de Jesús Trillo Figueroa. Sí. Es muy sencillito, muy finito, y es del 2009, o sea, es decir, que estamos hablando, eso, cuando, como dice también el padre Gabriel, cuando muchas de estas cosas que luego han explotado una cantidad enorme de publicaciones tampoco se hablaban tanto, ya estaba este tema encima de la mesa, obviamente, ¿no? Pero no se veía, yo creo, lo que iba a llegar. Y es un análisis muy sencillito desde el punto de vista de ideología política, pues eso,